Con razón me lastima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de Mateo 8, del 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo: Qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de, de acercarnos a tu palabra. Es un regalo que muchos también quisieran tener, que lo aprovechemos, que de verdad este día marque nuestra vida, un antes y un después, porque tu palabra siempre dará fruto abundante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues yo, en esta mañana le agradecí a Dios la oportunidad de los medios de todas las redes sociales, y creo que estas pautas las tendríamos que difundir por todas esas redes sociales y agradecerle a todas aquellas personas que nos escuchan y pedirles que nos ayuden a que estas videopautas o audiopautas pudieran llegar a muchos. Muchos nosotros no seremos pues expertos o profesionales en la predicación, pero sí tenemos una cercanía muy, muy, muy profunda con nuestro Dios, y sabemos que es un Dios que vive, que está presente y que nos ha acompañado en toda nuestra historia de nuestra vida. Entonces hay muchas personas que quisieran, y que solamente al compartir estas pautas, muchos se podrían enriquecer. Entonces, pidámosle pues a Dios que nos ayude a, pues a saber aprovechar el alimento que nos da a través de la oración. Hablamos del deseo tan grande que la palabra de Dios ha sembrado en nuestro corazón. ¿Y cuál es este deseo? ¿Qué es lo que ha sembrado la palabra? Pues seguir a Jesús. Y, y para ello necesitamos motivaciones, necesitamos razones, necesitamos intenciones. Nosotros no podemos seguir siendo, dejarnos llevar por una libertad de poder seguir a quien se nos pone enfrente. Tenemos que pensar muy bien todos aquellos modelos que nos proponen seguir, ya sea cantante, ya sea una moda, ya sea una ideología, lo que fuera, pero necesitamos estar conscientes de qué nos ofrecen todos aquellos que nos invitan a seguir, porque no podemos entregar nuestra vida a cualquier persona. Solamente nosotros decidiremos si a quien seguimos nos da algún beneficio, y sabemos que nuestro Dios nos da la vida eterna. Entonces no hay otra razón de creer en Dios ni de seguirlo. Por eso necesitamos motivaciones. Nos cansamos, el mundo cansa, el trabajo cansa, las relaciones cansan, las convivencias cansan. Y cuando uno termina cansado, pues lo más propio es dejar de hacer cosas, dejar de orar, de ir a la formación, dejar de creer en Dios, y buscamos otras motivaciones. Por eso nosotros que nos hemos decidido a seguir a Jesús, pidámosle al Espíritu
que no deje de regalarnos cada día una motivación para seguir a Jesús y seguir creyendo. Y hoy el Papa León XIV nos da esta motivación para empezar este mes. Hoy estamos a 1 de julio y es otro agradecimiento más para aquellos que ya somos de la tercera. Hay unos que son de la segunda y otros de la primera, ¿no? Entonces, pero para nosotros que somos de la tercera, pues cuánto agradecimiento tenemos que tener con Dios, ¿no? Porque un día más de vida es una oportunidad que tenemos y, y, y no nos invita a seguir cualquier persona. Todo aquel Dios que nos ha creado y que nos ha hecho una promesa de estar con nosotros y de seguir con nosotros, acompañándonos en esta vida de peregrinación, pues que se ha propuesto también a ayudarnos a vivir de la mejor manera esta oportunidad que tenemos en esta vida. Entonces, la intención del Papa para este 1 de julio es el formarnos para aprender a discernir. Y nada de lo que se nos propone está de sobra, ¿eh? Ni nada es por azar, ni nada es porque se me ocurrió. O sea, recuerden que Dios siempre está presente y actuando, está operando constantemente en darnos razones y motivaciones para seguirlo, pero no de cualquier manera, hermanos. Yo creo que nosotros los que estamos aquí buscando una forma de orar o de aprender a orar para poder entender la voluntad de Dios, cuál es su voluntad y aprender a seguirla, pues todos necesitamos conocer a Dios. O sea, ¿cómo vas a poder seguir a un Dios? Ya no podemos seguirlo como antes, nomás porque se nos decía o se nos imponía o se nos obligaba, porque muchas veces así lo tuvimos que hacer. Nuestros padres, yo le agradezco a mis padres que no me pidieron opinión para bautizarme, ni confirmarme, ni hacer la primera comunión. Qué bueno que no lo hicieron, porque si me hubieran pedido mi opinión, a lo mejor yo no lo hubiera hecho. Y también les doy gracias porque me han dado la simiente de poder creer en un Dios que está vivo, con el que puedo hablar, con el que puedo acercarme, con el que puedo convivir, con el que puedo dialogar, con el que puedo preguntarle. Yo antes buscaba a mi papá para que me diera una razón de cómo vivir, de cómo solucionar los problemas, de cómo enfrentar la vida. Y no lo encontraba porque mi papá pues tuvo la fortuna de no estar preparado como a mí Dios me ha dado la oportunidad. Entonces, conocer a un Dios que es vida y que nos promete y el fruto abundante y que podemos disfrutar y que ser felices y amar y creer en la felicidad, yo lo quiero conocer. Y para conocerlo tenemos que aprender a discernir, como lo dice el Papa, que es una de las invitaciones, y también sin olvidar la preparación para el próximo jubileo con el lema de Peregrinos de la Esperanza. Recuerden que es el legado del Papa Francisco. Pero continuamos la misión, se nos ha pasado la estafeta, así como el Papa Francisco le pasó la estafeta al Papa León XIV, pues Jesús nos sigue pasando la estafeta de la misión. Somos colaboradores, tú, cada uno de los que estamos aquí con rostros concretos, con nombres concretos, con apellidos, hemos sido llamados para ser colaboradores. Entonces, siéntete como dueño de esta empresa, de este negocio. Siéntete dueño porque si no te sientes dueño no vas a poder hacer nada y nomás vas a estar como pues alguien que nomás se acerca a estar recibiendo, ¿no? Pues sin dar fruto y sin disfrutar. Yo digo que esto no se goza. Se goza más siendo partícipes de la misión, porque el Espíritu suscita, y a mí me surgía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el Espíritu suscita este lema? Y es un resultado de la pandemia. Recordarán todo lo que provocó y los resultados de tanta muerte. Nosotros hemos sido afortunados, no sin haber quedado afectados unos más que otros, por cuántos, porque cuántos no han perdido seres queridos y otros solo
hemos quedado afectados psicológicamente por el miedo, por la angustia, por la impotencia, lágrimas, dolor y un vacío existencial, porque al cerrar todo, nos quedamos con un dolor y un miedo que no sabíamos qué hacer. Recordarán cómo en aquella época empezaron a cerrar todo, ¿no? Negocios, todo, Dios mío, o sea, fue una situación que sembró un pánico, un miedo, una preocupación, una angustia. Y yo nomás de recordarlo lo experimento y entonces de pilón cierran nuestras iglesias. Entonces yo la verdad, yo me encontraba, yo decía, Señor, o sea, y con todo esto, ¿qué vamos a hacer y qué va a pasar? Porque hasta, todo cerraron, todos. Algunas iglesias se mantuvieron a escondidas en secreto, firmes, perseverando, pero muchas no. Las iglesias que tuvimos aquí quedaron, mm, cerradas. Entonces el hombre se siente abandonado por Dios. De allí el que nos convirtamos en peregrinos de esperanza, en un camino lleno de una aparente ausencia de Dios, pero sabiendo que está, o sea, desde que hay situaciones difíciles, nosotros no dejamos de pensar en Dios. Yo por lo menos a mí me pasa. Se me enferma uno de mis hijos, me quedé sin trabajo, no me alcanza el dinero y no dejo de pensar en Dios. Aunque en aquella ocasión hayan cerrado todo, pero nomás de estar viendo el sufrimiento de tantas personas que perdían seres queridos, yo decía qué impotencia y de ver que el gobierno no hacía nada por apresurar pues el medicamento que nos podría ayudar. Y pues yo en ese caminar, sí sentía yo, pues no como tal, pero sabía que Dios estaba allí y no dejaba yo de pedirle, ¿no? Y de suplicarle, pues que a nosotros nos librara de esa situación. Por eso el Espíritu, a través del Papa, nos ofrece un estilo de vida nuevo en medio de un mundo lleno de dificultades, pero que estamos de paso y caminamos en la esperanza, sabiendo que Dios no solo nos espera al otro lado de esa situación, de esta vida, sino que camina con nosotros. Entonces, mm, hoy en día, en las lecturas de hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, se nos habla de situaciones muy difíciles por las que pasaba Sodoma y Gomorra. Claro, pues fueron sus decisiones, pero pues fueron las consecuencias de sus actos, ¿no? Así como nosotros, si no aprendemos a decidir bien, a elegir bien, pues las consecuencias las vamos a tener que asumir. ¿Verdad? Si alguien toma, maneja, pues evidentemente sabemos que podría ocasionar un accidente y hasta la muerte. Y cuando suceden esas cosas, después no queremos reconocer las situaciones. Pero el punto es ese, ¿no? Que todos, aunque estemos cegados por lo gris de la situación, por la dificultad, por la enfermedad, por la crisis económica o por las dificultades de diálogo con el esposo, con los hijos, aunque todos esos no nos deje ver que ahí Dios está. Entonces, saber que Dios pues nos espera, ¿no? Porque estamos en esta vida de paso. Saber que Dios está también del otro lado esperándonos, pero que también camina con nosotros. Entonces, de aquí la importancia de aprender a discernir de entre los pensamientos y los sentimientos y lo que vivimos, si está Dios o no. Si a nosotros no nos acercamos a Dios nomás de una vez por todas, o sea, constantemente tenemos que estar alimentando nuestra fe, tenemos que estar alimentando nuestra vida espiritual con los sacramentos que se nos han dado, la oración, el sacramento de la reconciliación, la comunión, la confesión, todo esto nos ayuda para precisamente poder mantenernos, poder cuidar esa identidad de amor que Dios nos ha dado y no nomás cuidarla, sino que dejar que vaya actuando en nosotros. No podemos, este,
orar ni vivir sin discernir. No podemos seguir así, o sea, no podemos seguir estando a expensas de lo que Dios vaya haciendo. También está nuestra parte, la oración es don y tarea, la vida de Dios es don y tarea, la comunidad es don y tarea, las pautas de oración son don y tarea. O sea, es algo que se nos da, pero que lo tenemos que trabajar. Y por dónde empezar, pues empezando a discernir si realmente estoy con Dios o estoy con mis pensamientos, o estoy con los problemas de Dios, o estoy con los problemas del mundo, en qué me estoy perdiendo, en qué se me está gastando la vida. Si nosotros ya tenemos una cuenta regresiva, o sea, para los más aventajados en esta vida, ya no tenemos oportunidad, ya lo que estamos viviendo es lo que nos queda. El joven, ¿no? El joven puede decir, pues tengo por delante, ¿no? Pero ya nosotros ya tenemos un tiempo limitado, un tiempo contado. Esto fue el inicio de la misión de San Ignacio de Loyola, aprender a discernir. Mm, San Ignacio, cuando estaba postrado en cama, al ser herido en una pierna, en combate, reflexionaba sobre lo que pensaba y cómo le dejaban sus pensamientos. Por ejemplo, pensaba en que él queriendo ser alguien importante en la guerra y queriendo defender a su rey, queriendo dar la vida y queriendo demostrar el valor, de repente es herido y queda postrado en cama. Entonces esa impotencia de ya no poder dar la vida por aquella persona pues a la que le debía el honor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros así estamos postrados por las dificultades y no podemos entregarnos a Dios como quisiéramos? Y uno sufre, y uno se preocupa, y uno se angustia. Asimismo, pasaba con San Ignacio, estando él queriendo estar en combate, queriendo enfrentar, queriendo defender su patria, queriendo defender a su gente, pues no podía. Y nosotros cuántas veces así estamos en la oración, luchando porque las tentaciones no nos ganen, luchando porque aquel hijo se restablezca su relación de familia, aquella hija deje de tomar, deje de preocuparse, deje de estar haciendo infeliz a su familia. O sea, muchas veces estamos así nosotros preocupados, pero no sabemos discernir realmente cómo solucionar las cosas. Pues obviamente nosotros quisiéramos hacer todo. Quisiéramos sanar al hijo, quisiéramos curar al hijo, quisiéramos darle el dinero que necesita, quisiéramos darle la vida que se le está perdiendo, quisiéramos solucionar sus problemas, o sea, nosotros quisiéramos hacer todo, pero sabemos perfectamente que no tenemos esa capacidad, y uno termina frustrado, y uno termina amargado, y a veces uno termina hasta dudando y perdiendo la fe. Por eso es importante aprender a discernir en la oración con quién me estoy encontrando, si de verdad me estoy decidido a seguir a Jesús y a convertirme en ese peregrino de esperanza, o estoy decidido a seguir a Dios convertido en una persona amargada y traumada, llena de miedos, queriendo alcanzar a Dios. O sea, hay muchas maneras de poder seguir a Dios y nosotros no estamos para seguirlo de cualquier manera. Estamos llamados para ser testigos de un Dios vivo que da vida, que da fuerza, que perdona, que da amor, que está con nosotros, que nos da fuerza. Entonces, nosotros cómo vivimos o cómo sorteamos todas esas sensaciones que nos dejan ante lo que oramos, lo que vivimos. Porque no me van a decir que muchas veces al orar no terminamos angustiados o con miedo o con preocupación. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a renunciar al café, a la coca que me está haciendo daño? No, pues prefiero que me haga daño. Y a veces uno es capaz de seguir lastimando uno su cuerpo porque uno no tiene fuerza, porque uno no tiene a Dios y porque en la oración no hemos discernido bien si le creo a Dios o le creo al doctor o me creo a mí o le creo a lo que me dice mi esposa. Ay, no te preocupes, no te va a pasar nada, échate otro cafecito, échate otra cerveza, échate otro coraje, échate otra discusión. ¿Cómo que no va a pasar nada? Claro que sí. Entonces, si no aprendemos a discernir en la oración y en la vida, va a imperar la ausencia de Dios. Y al no estar Dios, hay miedo, hay angustia, hay enojo, porque ¿por qué tanta injusticia?
¿Por qué los malos siempre salen ganando? ¿Por qué no es lo mismo ver que sentir? Oímos de tanto robo, de tanto secuestro, de que muchos pagan plaza para poder trabajar. Y podemos oír muchas de estas cosas. Y yo no puedo decir, pues sí, pobrecitos, o ay, Dios ayúdales, pues podemos estar al margen, ¿no? Mm, pero cuando nos toca a nosotros ser uno de ellos, las cosas cambian. Cuando a ti te engañan, cuando a ti te mienten, cuando a ti te roban, cuando a ti te han secuestrado, cuando a ti te han secuestrado algún ser querido, cuando a ti te han secuestrado a algún vecino, entonces es cuando uno se preocupa, es cuando uno dice, ay, caray, cuando uno le vienen y le cobran, ¿no? Como ha pasado con los familiares de Ernesto y Edelmira, que los de la plaza a sus familiares les han estado hostigando mucho, pero podemos oír, pero cuando nos toca es diferente, por lo que es urgente aprender a discernir si está Dios en mi vida, si estoy haciendo su voluntad, si en verdad estoy siguiendo a Jesús, entonces me convertiré en un verdadero peregrino en esta vida de esperanza. Pero tenemos que aprender a discernir. Al discernir, veremos cómo lograr en nuestra oración esos frutos abundantes que me promete la palabra. Al discernir, veremos por qué hay miedo, desconfianza, inseguridad en nuestras vidas. La primera lectura de Génesis 19, del 15 al 29, nos habla del castigo y de Sodoma y Gomorra, pero también nos habla de cómo fue bendecido Lot por su fidelidad. ¿Con qué nos vamos a quedar en este día en la oración? ¿Con el castigo o con la bendición? ¿Con el miedo o con la presencia de Dios? Aquí es donde tenemos que aprender a discernir para ser salvados. En el Evangelio de Mateo 8, del 23 al 27, eh, qué manera de formar Jesús a sus apóstoles. Lo hacía en lo práctico, en la vida cotidiana. No nos excedamos en nuestras fuerzas o el poder que tenemos. Al final somos personas frágiles, sostenidas por un Dios fuerte que es capaz de vencer nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras desconfianzas, si lo dejamos, ¿verdad? Por eso, pues ya en su momento cada quien profundizará el Evangelio y se dará cuenta, pues, de que necesitamos discernir para poder de verdad ser testigos, que necesitamos encontrarnos con un Dios vivo, con un Dios que está presente, con un Dios que dialoga, que nos escucha, pero que también nos quiere proponer cómo vivir la vida. María no evitó también discernir cuando el ángel le presentó semejante proyecto. Ya se acordarán ustedes, ¿no? Cuando el ángel se le presenta y le dice, alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. Y ella bien sacada de onda, ¿no? Y así cuando a ti en la oración Jesús te diga, alégrate, Fer, alégrate, Toño, alégrate, Carmen, alégrate, Cari, porque ahora habrá que vivir esto y de esta manera. Entonces, María, su problema no era si creía o no a Dios, esto lo tenía resuelto. El punto del discernimiento fue cómo hacer eso que Dios le pedía. Y así nosotros. O sea, si tú estás decidido a seguir a Dios, pues deja que Dios te diga cómo, cuándo, en dónde, qué sí, qué no, qué me pongo, qué me quito, qué tomo, qué no tomo, a quién saludo, a quién no saludo. O sea, de verdad, hermanos, todo esto, cuando nos hemos decidido a seguir a Dios, hemos optado por estas cosas, pero tenemos que discernirlo realmente si estoy llorando, si estoy con Jesús o estoy con mis pensamientos, estoy con el mal, porque hasta eso. Entonces, hoy tú sabrás discernir o tendrás que aprender a discernir. Pidámosle a María que nos ayude para poder de verdad recibir los frutos abundantes de la palabra de Dios en nuestra oración. Que tengan todos una oración de calidad.